Uno de los sectores más impactantes y visualmente más llamativos del cementerio es el de los mausoleos. Estas construcciones no son simples tumbas, son verdaderas obras arquitectónicas diseñadas para albergar a varias generaciones de una misma familia y para aprovechar hacia la eternidad el prestigio y la historia de un apellido. Estas estructuras cuentan con sótanos y escaleras para acceder a esto. Quiero tomarme un momento para contar una historia del mausoleo dedicado a Domingo Santucci y familia. Nos contaron que el último miembro de la familia sabía que no iba a haber nadie más que le llevara flores, dado que este ya era el último con vida, y entonces decidió instalar una enredadera de jazmín asiático que le daría flores cada septiembre. Volviendo a los mausoleos, los materiales más utilizados eran el mármol de Carrara importado desde Italia, el granito y la piedra tallada. Los artesanos que trabajaron en muchos de estos monumentos eran ellos mismos inmigrantes europeos, que trajeron consigo el conocimiento de técnicas escultóricas heredadas de generaciones anteriores. Si observamos con detenimiento mientras caminamos por estos pasillos, podemos leer en las descripciones de los monumentos un capítulo entero de la historia social de Mendoza, los apellidos que se repiten, los oficios mencionados, las fechas que coinciden con grandes epidemias o guerras, las edades a veces sorprendentemente tempranas que hablan de las duras condiciones de vida de otras épocas. Y más allá de su función funeraria, los mausoleos del cementerio de Guaymallén consisten hoy en un patrimonio arquitectónico y artístico de valor incalculable. Los nichos son espacios individuales, generalmente de forma rectangular, dispuestos en columnas y filas dentro de grandes estructuras de mampostería. Cada uno posee una placa identificatoria que conserva datos fundamentales, el nombre completo de la persona, la fecha de nacimiento y fallecimiento y casi siempre un mensaje de despedida o una oración. Esas pocas palabras grabadas en mármol o metal son, en muchos casos, el único testimonio público que queda de una vida entera. Al recorrer estas galerías con atención podemos observar distintas épocas históricas representadas en los apellidos y las fechas. Hay nichos que datan de las primeras décadas del siglo XX, con inscripciones en italiano o español que revelan el origen de los inmigrantes. Hay otros más modernos, con fotos a color y placas plastificadas que pertenecen a personas fallecidas en las últimas décadas. También encontramos en el cementerio un sector conocido como pileta. Se trata de una sepultura de características distintas a los nichos individuales. Es un espacio comunal destinado al depósito de restos humanos cuando estos ya no cuentan con un espacio propio en mausoleos, bóvedas o nichos individuales. En algunos casos, se trata de restos muy antiguos que han sido trasladados allí tras vencer el periodo de concepción de su sepultura original. Los cementerios en casi todas las culturas del mundo son espacios cargados de una dimensión simbólica que va mucho más allá de la función práctica de dar sepultura a los muertos. Son lugares donde lo sagrado y lo profano se rozan, donde la fe religiosa y las creencias populares conviven, y donde a veces surgen prácticas que nos hablan de otra forma de relacionarse con el misterio de la muerte. En el cementerio de Guaymallén es común encontrarse que los trabajadores encuentren objetos de esta característica. Estos objetos dan origen a numerosas historias y conversaciones entre los trabajadores del cementerio y los visitantes habituales. Algunos los interpretan como una manifestación de fe popular, una forma de pedirle ayuda a los muertos o de buscar protección espiritual. Otros simplemente lo observan con curiosidad y lo dejan pasar. Ahora vamos a mostrar un testimonio de uno de los trabajadores del cementerio. Estamos en el cementerio de Guaymallén con un curioso caso de un hombre que dice que lo perseguía la muerte, estaba aquí en el cementerio, estaba molestando a la gente en un momento, pidiendo tierra negra. Daniel es uno de los empleados y Daniel, tuviste que intervenir para sacarlo a este hombre, ¿no? Sí, tuvimos que intervenir para decirle que se fuera porque los pedía tierra, nos decía que la muerte lo seguía, que él se sentía a salvo acá. Se lo terminó llevando la policía porque los compañeros ya se sentían molestos, intimidados, pero era una persona que sí, algo le pasaba, no, Estaba todo vestido de negro. todo vestido de negro, que la muerte le estaba comiendo el corazón, que necesitaba sí o sí llevarse tierra. Así que no lo permitimos, le dijimos que se retirara. Llegamos por... Él estaba conmigo el día sábado.
Estaba conmigo en la playa del Bea. Era bien blanca la piel y los ojos marrones, y apenas uno lo veía los ojitos. Bueno, sí, bien oscuros, entonces llamaba la atención por eso. Nos encontramos frente a una de las historias más conmovedoras, más dolorosas y al mismo tiempo más sorprendentes de todo el cementerio. Aquí descansa Ayrton Brian Godoy, conocido en toda Mendoza como George. Lo llaman así con el afecto y la familiaridad con la que se nombra a alguien querido, aunque la mayoría de quienes lo visitan nunca lo conocieron en vida. Para hablar de su historia, vamos a dejar hablar a uno de los expertos en el tema, cortesía de Radio New Will. Para muchos mendocinos, visitar la tumba de Georgie es también un acto de reparación simbólica, una manera de decirle a ese niño que no estuvo solo, que la sociedad lo recuerda y que su vida importó. Bueno, está contado como fue en aquellos días de 1996. El caso comenzó con un padre desesperado, Jorge Godoy, pidiendo públicamente que devolvieran a su hijo, que él había llegado al playón del Bea, que todavía existe en el barrio Nivep, en la calle Adolfo Calle, Sí. y que llegó temprano porque el súper todavía no abría, en bicicleta con el hijo, que de pronto no lo vio más. Dio a entender que se lo habían robado o secuestrado, pedía públicamente. En la nota publicamos un video de aquella época de una improvisada conferencia de prensa de Jorge Godoy con la esposa, Graciela Camargo, donde él cuenta su versión, donde ella asiente la versión de él, pero en una posición absolutamente dependiente. Y ella dice en algún momento, cuando los colegas de la época, estaba Pilar González, de Radio New Will, Claro. la recordaba Pilar, le piden una descripción física del niño, Graciela Camargo comienza diciendo, era de piel blanca. Y nos quedamos pensando en aquella época, y está remarcado en la nota, y eso también lo vieron en la justicia y los investigadores. ¿Cómo era? Si estaban buscando al chico, ¿por qué hablaba del chico en pasado? Bueno, eso fue un poco el origen de la investigación policial y judicial que se hizo en espiral desde adentro hacia afuera, aunque a veces a alguna gente le caiga mal, se investigan los entornos de las víctimas y a los familiares de las víctimas. Ese fue uno de los puntos. El otro fue una recorrida por el barrio y finalmente, te lo voy a sintetizar, Tranqui. Graciela Camargo como que en algún punto estaba un poco más blanda. Se le notaba que había perdido a un hijo y algo quería decir. Era más permeable a los investigadores. Claro, y un vecino, fíjate vos, Jorge Godoy se desempeñaba como letrista, pintaba carteles de publicidad, un trabajo muy fino, cuidaba mucho sus manos porque era su herramienta de trabajo. Y un día un policía habla con un vecino que le pregunta por Godoy si lo conocía y le dijo, sí, lo conozco, vino hace unos días, de noche. ¿A qué vino? A pedirme una pala prestada. Y Godoy en la casa no tenía ninguna obra en construcción, tampoco era albañil, por supuesto, era letrista. Se manejaba con las manos, pinceles y pintura, nada más y nada menos. Y ahí empezó un poquito la investigación a fondo, el interrogatorio a fondo, entre comillas, y creo que entendemos de qué se trata. Separado en dos lugares absolutamente distintos, Graciela Camargo contó que aquel día de la tragedia se levantaron muy temprano el matrimonio y los tres chicos, Jordi era el más pequeño, y Jorge Godoy tenía un carácter pésimo. Se iba y cuando los chicos no lo saludaban, cobraban, lo decía gente de la época. Aquel día, según el Georgie no lo saludó, según la madre, el hombre golpeó al niño en el estómago y se fue. El niño quedó muy mal, quedó en grave estado. Fíjate vos lo que me decía una vecina, yo hice una reconstrucción del caso en el 2019, cuando ya tenía prácticamente ubicada a Graciela Camargo después de tantos años, y me dijo una vecina que tiene un negocio por ahí, me dice, Graciela venía todos los días a comprar con los tres chicos. Ese día me llamó la atención y le pregunté, y está contado en la nota, y el Georgie está descompuesto, dice, tiene dolor de panza. Bueno, el niño estaba gravísimo. A la tarde-noche, Godoy vuelve a su casa de la calle Bombal, en Guaymallén, cerca de la Universidad Massa, para que nos ubiquemos, y ahí es que va a pedir una pala prestada a un vecino. La reconstrucción que hicieron los investigadores del caso dicen que aquella noche, tardísimo, casi a la 1 de la mañana al día siguiente, Jorge Godoy pedaleó desde Dorrego hasta la zona del viejo Autocine Mendoza, en Guaymallén, casi 10 kilómetros, Callejón Antonelli, donde estaba el cine en ruinas, cerca del lugar donde ahora te dan la licencia de conducir en Guaymallén. Claro, sí. Pedaleó con Eso el es buena chico nueva, al hombro. me parece. Pedaleó con el chico al hombro, lo había metido en un bolso de viaje y la pala al hombro. Bueno, Y lo enterró por ahí.
Lo había enterrado. Finalmente la pericia, la necropsia dio que el chico estaba enterrado vivo. Llegamos al final del trayecto. Queremos agradecer a la municipalidad y al personal del cementerio por el recorrido.